Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día, hermanos, vamos a hacer el capítulo número 2 de la serie Viviendo en Santidad. El capítulo de hoy lleva por título La situación espiritual del mundo de hoy. Todos sabemos que hoy día vivimos, hermano, en una situación espiritual que no es de las mejores. Se estima que esta es la iglesia tibia de los últimos tiempos, en donde las personas se conforman con poco, donde no hay realmente una pasión por Dios. Pocos son los que viven apasionados por Dios en el día a día. Pocos son los que llevan a la práctica la palabra. Pocos son los constantes en su forma de ser cristianos y que llevan una vida cristiana acorde a las Escrituras, acorde a lo que dicen. Porque podemos decir que somos cristianos, podemos decir amén a muchas cosas, o incluso decir otras palabras como aleluya, gloria a Dios, o vestirnos de una manera que parece que somos cristianos. Las mujeres pueden dejarse el pelo largo, la falda bajo la rodilla o hasta los tobillos. Los hombres pueden vestirse elegantes, pero eso no significa que haya una vida transformada internamente en lo cotidiano, en lo secreto o incluso en lo público, porque muchas personas tienen una forma de comportarse cuando están congregados y otra forma muy distinta e incluso opuesta de conducta cuando están en el trabajo o en otro lugar, en la casa incluso. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy día, básicamente en forma resumida. Alguien tal vez se preguntará, ¿por qué vivir en santidad apartado del resto? ¿Por qué tener que ser tan religioso? Tal vez dirá alguien. ¿O qué hay de malo vivir como vive la mayoría de las personas? ¿Acaso se vive mal cuando uno opta por vivir como la mayoría de las personas? A simple vista pareciera que no tiene nada de malo vivir como vive la mayoría de las personas. Duermen, se levantan a trabajar, comen igual que todos, se esfuerzan por llevar el dinero a casa, cuidan de los suyos, tratan de alcanzar metas, se esfuerzan en eso, estudian, trabajan, compran bienes materiales para mejorar la calidad de vida de su hogar, se encargan de comprar las provisiones de su propio hogar, etc. No se ven tan mal, ni parecen que sean destinadas al infierno, o que sean personas desdichadas o fracasadas. Muchas de ellas, tú puedes examinar sus vidas y parecen ser bastante felices, a simple vista. Los incrédulos no parecen ser delincuentes ni personas malas. De hecho, muchos de ellos son muy buenos amigos, buenos hijos, buenos padres otros, muy buenos hermanos con sus parientes, muy buenos trabajadores, muy buenos estudiantes, etc.
La mayoría de las personas que están haciendo importantes aportes a la comunidad no son cristianos. O bien no lo hacen con el fin de agradar a Dios, sino para ellos ser tenidos en cuenta y alcanzar fama y gloria. Pero vea usted la situación. ¿No parece que la situación de la vida cotidiana de muchos sea tan mala? ¿Qué hace la diferencia que se nos insta a no vivir según las costumbres de las personas que no conocen a Dios? Cuando analizamos la parte espiritual de aquellos, nos vamos dando cuenta de los vacíos, de las cosas que creen, de lo que piensan que es el pecado, quién es Dios, qué pasará más allá de su muerte, a dónde irán cuando mueran, qué hay del amor hacia otras personas, el cuidado de otros, en la parte profunda, el no engañar, el no mentir, el no robar. ¿Existe en realidad una enorme diferencia entre vivir según la voluntad de Dios o según la voluntad de los hombres comunes de estos tiempos? O según la voluntad de algunos hombres religiosos, pero que no hacen la voluntad de Dios. Es muy diferente. Nuestro tiempo, hermanos, se parece a los tiempos que también aparecen ahí en la Escritura. Varias épocas de los reyes, de cuando los judíos fueron sacados de su tierra ahí en Canaán, o bien se parece a los tiempos de los jueces, un tiempo transcurrido entre el 1400 y 1100 a.C. aproximadamente. Dice Jueces capítulo 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto mismo también dice en Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto se asemeja a nuestros tiempos, donde las personas no tienen rey en su vida, el rey divino, donde cada cual cree que lo que hace, lo hace para bien suyo y de los suyos, y con eso se conforma. En el tiempo que transcurrió entre Josué y los reyes, esto, como les decía, entre el 1400 y 1100 a.C. aproximadamente, hubo violencia a tal punto que terminaron en una guerra civil contra la tribu de Benjamín por la degeneración sexual y moral de aquellos hombres, también por la ambición del dinero y de la plata, por maldiciones familiares, había idolatría al dinero. Nótese la causa de esta corrupción moral y espiritual. Fíjate en el detalle. Cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey sobre ellos. Esto determinó que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y no solamente fue en este tiempo. Desde que Adán y Eva pecaron en Edén, las diferentes generaciones de personas se han corrompido y cada vez se han alejado más del Señor. Pero siempre el Señor se ha guardado un remanente. Algunos que se han apartado del resto y se han santificado en el Señor y han hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Aún en los peores tiempos de los reyes, hubo reyes que, dice la Escritura, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Luego, cuando vino Cristo a redimirnos del pecado y a hacer verdaderamente lo que parecía medio oscuro en las antiguas Escrituras, vino a aclarar cuál era el propósito de Dios con respecto de salvar a un pueblo y hacerse una herencia en Abraham, en la descendencia de Abraham. Esto es la descendencia por la fe de Abraham,
de los que tendrían la misma fe de Abraham, no los de la raza, no de los de la sangre de Abraham, sino descendientes en la fe que tuvo Abraham en Dios. Y aún después que vino Cristo, Dios hecho hombre a la tierra, ¿qué significa esto? La sociedad en general no cambió radicalmente y solo algunos, no todos. No todo lo que brilla hoy día también es oro. No todo el que dice ser de Cristo realmente es de Cristo. Dijo el Señor en Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la verdad. El hombre ama más las tinieblas, esto es, lo que no es la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Dios y su palabra. Jesús es la luz. Pero las personas rechazan a Jesús. No se ven malas personas a simple vista, pero no quieren que les hablen de Jesús, ni tampoco quieren realmente vivir como Jesús. Algunos dicen incluso que aman a Jesús, pero en realidad su comportamiento, su conducta en lo público, en lo secreto o en lo cotidiano es malo, es contrario a la luz. Vivimos en un mundo donde cada cual se siente libre de hacer lo que mejor le parece. Y la educación pública, que es la base de cómo se está conduciendo la sociedad, qué se le está enseñando a los niños y jóvenes, no contempla la Biblia como un texto necesario en el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes. Hoy, usted ya ve, ya no se enseña la palabra de Dios en las escuelas, pues los gobiernos han retirado la enseñanza bíblica obligatoria. Entonces, ¿qué aprende el ser humano? El ser humano no aprende palabra de Dios. Voluntariamente el ser humano y las autoridades han excluido a Dios de sus vidas. Se lo quitaron a los niños y a los jóvenes para que no aprendan de Dios. Y luego, los adultos, los jóvenes o incluso los niños son víctimas de la maldad de nuestra sociedad. Luego, todos se quejan de la violencia, la delincuencia, las protestas callejeras, las guerrillas, las guerras, la corrupción a todo nivel, la desobediencia de los hijos, la drogadicción, la pornografía, los delitos sexuales, la avaricia, la ambición por el dinero y las riquezas, las envidias, los malos tratos entre uno y otro, las familias rotas, etc. Después nos quejamos cuando ya a nuestros niños ni a nuestros jóvenes se les quiere enseñar la verdad de la palabra de Dios. En este tiempo hemos visto que se ha multiplicado la maldad, que el amor se ha enfriado tal cual estaba profetizado en las Escrituras por Cristo. En Mateo 24:12 dijo el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, refiriéndose a estos tiempos finales. Nada de esto, hermanos, nos indica un enfoque, se fija usted, en cuestiones externas, como cómo te vistes o cómo hablas, sino que más bien en problemas que atañen lo íntimo, las relaciones personales, las relaciones familiares, las comunitarias, la conducta en lo moral, el comportamiento basado en lo espiritual. Los problemas de la humanidad no tienen nada que ver con formas externas, con vestimenta, con lenguaje religioso, que tan santo parezcas externamente, sino que tan malo se es interiormente, que se expresa en conductas,
en una vida de pecado, donde cada cual hace lo que mejor le parece. La verdad, hermanos, es que estamos en una época complicada, muy complicada. Lo importante es que en nuestra vida y a los nuestros les sigamos enseñando la palabra de Dios. Si en el colegio no están enseñando la palabra de Dios, usted esfuércese por enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a quien sea. Si el gobierno ha determinado que tal o cual ley prevalece y así deben guiarse las personas de acuerdo a leyes de aborto, de leyes de matrimonio igualitario, etcétera, usted está en este mundo, pero en realidad no le pertenece a este mundo. Por lo tanto, su guía debe ser pensando en el reino eterno, en el Rey que también establece sus leyes y pone sus fundamentos. Usted debe guiar su vida por ese fundamento, realmente guiarla, no una cuestión de palabra, no una cosa que usted alza los ojos a los cielos, levanta las manos, grita un par de cosas, pero después, en el día a día, finalmente no pone su fundamento, cómo se comporta en las cosas de Dios. Por lo tanto, puede alguien creerse santo, apartado por Dios, pero en realidad seguir siendo de la misma parte de cómo se comporta el mundo en general. No importa mucho lo que piensa si finalmente la conducta es igual a la del mundo. Y su forma de amar, su forma de distribuir el tiempo, su forma de distribuir sus riquezas y ver la vida, de perdonar, de arrepentirse, si su forma en realidad externa parece religiosa, pero en el fondo la conducta es igual a la de cualquier persona que no conoce a Dios, entonces no sirve de nada decir que está apartado para Dios o que es santo, si en realidad no está apartado para Dios cuando examinamos la vida en forma íntima. Que el Señor hoy día nos guíe a palabras profundas que lleguen a nuestro corazón, al entendimiento de que la sociedad como hoy vive es contraria a los preceptos divinos, pensando en la eternidad. Piense usted en el gobierno de Cristo, piense qué es lo que realmente agrada a Dios, cómo es que Dios le aconsejaría a usted en el día a día de cuáles deben ser sus palabras, sus obras, cómo conduce su vida. Que se haga realmente la voluntad de Dios en nuestra vida y no se haga nuestra voluntad. Pero de verdad, en el comportamiento, no en lo que decimos creer, sino en realmente cuál es nuestra situación espiritual llevada a la práctica en el mundo en que hoy vivimos. Muchas veces me he encontrado por caminos que me hacen retroceder por mi egoísmo, por tener muchos problemas en mi vida o por no poder sanar esas heridas. Sé que el mundo en que vivimos
ellos. Porque si estoy bien, ¿qué importa el vecino? Sin saber que me hago daño a mí mismo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Si confiara en ti, Señor, sería distinto. Si amara a mi prójimo como a mí mismo, si abriera mi corazón para que entraras, todo se iluminaría en mi camino. Quiero hablar al corazón de cada uno, que reflexionen y no se por vencido, pues quien dijo que el servir era muy fácil, dijo mentiras y hoy no está aquí contigo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu vida. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos en Escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo número 2 de la serie Viviendo en Santidad, titulado La situación espiritual del mundo de hoy. Se puede vivir en una situación en que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. El tema es cómo yo sé lo que es santo. Pues hay personas que van a decir que tal o cual característica de una persona implica santidad. Otro dirá que es otra la característica y que esa no vale. La guía es la palabra de Dios. En todo está la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, entonces nuestras opiniones van a ser erradas. Si nos guiamos por nuestras propias concepciones, entonces vamos a equivocarnos. Incluso es más, si nos guiamos por la palabra de Dios, pero no conocemos perfectamente bien las Escrituras, sino que conocemos algunos textos y otros sencillamente nunca lo hemos leído o ya los olvidamos, entonces también podemos llegar a una conclusión errada de qué es lo que es santidad o qué es lo que es realmente santo. Es ahí la importancia de aprender las Escrituras. Esto es tan importante de aprender la Biblia que el diablo lo sabe mejor que nosotros. De tal manera que ha confundido hoy día al mundo cuando logró que la Biblia fuera sacada de la enseñanza en colegios y universidades. Yo cuando era pequeño tenía una clase que se llamaba religión y venía un sacerdote católico que nos enseñaba la palabra de Dios. Y claro,
me acuerdo que era la clase donde todo era prácticamente un recreo, pero finalmente él nos enseñaba la palabra de Dios. Hoy día eso ya no existe. O sea, los niños no leen, ni aprenden, ni se les enseña las escrituras en los colegios. O sea, si los padres no tienen la precaución de tener una Biblia en la casa, de comprarle tal vez una Biblia para niños, de enseñarle la palabra de Dios, de llevarlo a escuela dominical, de llevarlo a la iglesia, o de lograr que ellos vean videos cristianos o escuchen música cristiana, no va a existir la forma en que el niño aprenda qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios, que aprendan a conocer el carácter de Cristo. ¿Cómo un niño podría llegar a tener la mente de Cristo si no conoce cómo piensa Cristo? ¿Cómo un niño podría llegar a tener la convicción o conocer la verdad de todo lo que existe, de todo lo creado y de lo que habrá más allá de su muerte, si nunca realmente ha leído las Escrituras o ha escuchado algo, pero tampoco ha sido algo que ha permanecido en el tiempo o que ha sido de continuo? Se han aprobado leyes que se oponen a la Biblia actualmente. ¿Y cuál fue el primer paso? El que le estoy diciendo. Sacar la enseñanza de la Biblia de los colegios. El primer paso fue no enseñarla a los niños y jóvenes para que no se dieran cuenta que los parlamentarios y el gobierno hacían leyes contrarias a la Biblia. Entonces niños y jóvenes no cuestionarían las nuevas leyes, porque además desde la enseñanza básica se les enseña la mentira, se les enseña el Big Bang, se les enseña la evolución, que somos iguales a los animales, que somos animales evolucionados, que vivimos una sola vez y morimos, que somos producto más bien del azar, un espermatozoide que se encontró con un óvulo, o sea, algo al azar. Que no hay Dios, que no hay juicio, que no hay resurrección, no hay infierno, ni hay condenación. Cuando sacamos la palabra de Dios de la enseñanza normal de cualquier niño o adolescente, va a tener una convicción totalmente errada y todo lo que probablemente él crea no va a tener ninguna relación con las Escrituras. Hoy día en los colegios se nos dice que la vida es una sola y hay que vivirla al máximo, aprovechando de aprender, de divertirse, de entretenerse, de pasarlo bien, luego de ganar dinero, tener posesiones materiales, luchar por metas personales, lograrlas, ser feliz como sea, con tal de lograrlo, a la manera de cada cual, pues estamos como en los tiempos de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece porque no hay un rey sobre su vida. Cristo no está reinando sobre ellos. Y así se nos enseña eso, que el fin justifica los medios, que con tal de lograr ser feliz, no importa los medios que uses. Se nos insta a que luchemos por todo lo que nos propongamos. Se nos inculcan los derechos individuales, poniendo al hombre al centro de todo, haciendo énfasis en el humanismo y en los derechos humanos, pero poco se enseña de los deberes y se ignora a Dios y a la Biblia. Sencillamente, como si la Biblia no existiera o como si fuera uno de los tantos millones de libros que existe. Se da énfasis a las minorías sexuales, se legisla sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre la eutanasia, la homosexualidad, etc. Y los niños, como no han aprendido las Escrituras, les parece de lo más normal, a los jóvenes igual. Se ha puesto a la religión al mismo nivel incluso que la política, como temas tabú, prohibidos en los grupos sociales, prohibidos en las redes sociales también, para que no haya discusiones ni se hable de Dios. Porque si se habla de Dios, entonces el grupo se va a poner algo complicado. Se hacen muchas burlas de los cristianos y se les ofende con facilidad. Entonces, a los niños, como no aprendieron las Escrituras, sus padres, sus parientes, sus adultos no les enseñaron, entonces no quieren meterse tampoco en líos
y prefieren no hablar de Dios. Pero además, como si fuera poco, algunos cristianos se dedican a ofender a otros cristianos que no siguen sus mismas costumbres religiosas. Estos son los llamados fariseos modernos, que han aprendido los estatutos de su iglesia y quieren que todos sigan la religiosidad que ellos siguen. Y esto no basado precisamente en la Escritura, sino basado en vanas costumbres religiosas. Han llegado entonces los tiempos en que la gente ha ido perdiendo la fe en Dios. La apostasía fue profetizada en el siglo I. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Qué es esto de apostatar de la fe, escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio? Parece algo como solamente satánico, pero no es tan así. A la gente no le va a oler así cuando se le ofrezca este menú, porque no se dan ni cuenta. Sencillamente se tragan las doctrinas que son de demonio y no la ven como una doctrina satánica. Sencillamente se le entrega incluso en una bandeja que se llama ciencia. Espíritus engañadores, que no son unos fantasmas o alguien vestido con unos trajes negros, sino que son personas que hablan en la política, en la ciencia, pensadores, filósofos, incluso religiosos, que entregan enseñanzas falsas que finalmente confunden a las personas y hacen que la situación espiritual del mundo de hoy sea muy tibia y alejada de la verdad. En los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y eso es lo que precisamente está ocurriendo cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que se le está enseñando a las personas en los colegios y en las universidades, y también por los medios de comunicación masiva. Usted ya ve, no hay prácticamente en ningún canal oficial materias que nos guíen a las Escrituras. Por lo menos en mi país no existe eso. A lo más, de pronto se pasan algunas series, algunas películas, en donde hablan del Antiguo Testamento, de Moisés o de los héroes del Antiguo Testamento. Antiguamente, para Semana Santa, eran 3 días en que todos los canales de televisión pasaban durante todo el transcurso de su programación películas cristianas y hablaban de Cristo. Y yo me acuerdo que me la pasaba horas y horas viendo películas de Cristo, también del Antiguo Testamento, la historia de David, de Sansón, de Josué, de Esther, y ahí aprendíamos. Cuando yo era niño, la televisión incluso nos enseñaba, por lo menos en Semana Santa, se dedicaba exclusivamente esos 3 días a enseñar la palabra de Dios a través de sus pantallas. Pero cada vez hemos sido confundidos y ahora nos parece normal que para Semana Santa ni siquiera se nos hable de Dios. Ahora los niños están preocupados de los huevitos de Pascua para Semana Santa, pero no están ni siquiera pensando que el día domingo fue el día de resurrección, cuando Cristo se levantó del sepulcro y fueron testigos sus discípulos y algunas mujeres. Espíritus engañadores, doctrinas de demonio que nos hacen creer que venimos del mono, que somos producto del azar, que no hay Dios, que todo lo que existe surgió espontáneamente. Algo totalmente absurdo, pues ni un lápiz puede ser creado por la naturaleza, menos un ojo,
un riñón, una persona entera, un ser vivo, miles, millones de seres vivos, plantas, animales, terrestres, submarinos, aves, seres humanos diversos, doctrinas de demonio, espíritus engañadores. El Señor nos ayude, nos libre, nos guíe a darnos cuenta que estamos cayendo muy bajo. Hoy día ya no se nos habla de que lo más importante es que las personas conozcan al Señor, sino que se nos enseñan que los logros materiales, los logros profesionales, los afanes de este mundo es lo más importante. Estamos cayendo en la apostasía. Vivimos la falta de confianza en Dios. La fe ha disminuido. Y ha disminuido tanto que incluso las pocas personas que se dedican bien a la iglesia están aún un poco confundidas porque tienen que luchar diariamente con lo que aprenden y con lo que ven en las pantallas y con lo que se les inculca en colegios, universidades y en la sociedad en general. Hoy el mundo espiritual está trastornando la vida de muchas personas. Estamos siendo engañados por espíritus que nos están tratando de sacar de la mente de Cristo, para que no tengamos la mente de Cristo, para que no nos guiemos por hacer la voluntad de Dios, para que no nos guiemos por la Biblia y terminar haciendo la voluntad de Dios. Que nada te confunda, que si el mundo espiritual de hoy está torcido, está errado, recuerda que siempre a lo largo de la historia el Señor se ha guardado un remanente. Algunas personas, unas cuantas en cada lugar, que no han doblado su rodilla ante dioses falsos, no han doblado su rodilla ante Baal. Son aquellos elegidos por el Señor para hacer la voluntad de Dios, para hacer algo distinto. Tal vez los jóvenes de tu edad hacen lo que mejor les parece, pero siempre el Señor se ha guardado jóvenes para que caminen por los caminos de Dios. Siempre el Señor se ha guardado niños para que caminen por el camino de Dios. Siempre el Señor se ha guardado adultos y ancianos para que sigan el camino de Dios. Aunque el mundo esté pereciendo espiritualmente, aunque estemos llenos de doctrinas engañadoras que están tratando de sacarnos de la verdad, aunque los afanes de este mundo esté dominando las mentes de muchas personas, el Señor siempre se ha guardado algunos que ha escogido para que hagan su perfecta voluntad. Los afanes de este mundo pronto pasarán, pronto pasarán, pronto
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 270 de este programa, la serie Viviendo en Santidad, con el capítulo número 2 titulado La situación espiritual del mundo de hoy. Hoy día seguir a Cristo no es tan fácil como en otro tiempo, pues usted ya ve, están muchos que están interfiriendo para que no sigamos perfectamente la voluntad de Dios. Hoy día los niños son enseñados para que aprendan la mentira y no aprendan la verdad de Dios. Hoy día no es tan fácil en el colegio hablar de Dios. ¿Verdad, chicos? Estoy acompañado de mis hijos, Esteban y Benjamín. Sí, es verdad, es muy difícil hablar de Dios. Yo tengo una anécdota que una vez yo me llevé una Biblia al colegio porque en ese tiempo estaba muy interesado por el tema del Apocalipsis. Y resulta en el recreo, en cuanto saqué la Biblia de la mochila, mi profesora, que estaba sentada en su escritorio, me dijo: esos libritos no aquí, ese librito no puede estar aquí. Yo también tengo una anécdota. Fue una vez que estábamos viendo un cuento que se llamaba El jardín del gigante, y resulta que se trataba de un gigante que no quería que niños jugaran en su jardín, pero de repente llegaron los niños y había un niño que no se podía subir a un árbol, y el gigante lo ayudaba. Bueno, el tema es que al día siguiente aparecía el otro niño con unas heridas en las manos y en los pies. Y yo inconscientemente, cuando estábamos viendo esa historia, dije: "Oh, era Jesús". Y mi profesora se puso roja de ira. O sea, se puso como roja y me dijo: "¿Sabes qué dijo?". Y yo quedé como: "Que era Jesús". Y me empezó a retar y que no lo mencionara más ese nombre. Bueno, y así fue. Así usted ve, la palabra de Dios dice que cualquiera que trate de engañar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les atase una piedra de molino en el cuello y se les hundiese en lo profundo del mar. Esos son los profesores que hoy día están enseñando a nuestros hijos a dirigir sus vidas. Ellos son los educadores y les prohíben, algunos de ellos o la mayoría, que hablen del Señor. ¿Qué estamos viviendo hoy día en este tiempo? Estamos viviendo una situación difícil. Desde la caída en Edén, la entrada del pecado y muchos cambios sociales y educacionales han determinado un mundo apartado de Dios, donde las personas en forma natural no desean participar de la vida divina, ni conocer la palabra de Dios, ni hacer la perfecta voluntad de Dios. Así, en este tiempo, cada cual termina haciendo lo que mejor le parece, ya sea en forma individual o en grupo, colectivamente, o como nación, como país, como sociedad en general. El mundo entero está deseoso de hacer cada uno su propia voluntad, donde la incredulidad y la maldad se han multiplicado y se ha enfriado el verdadero amor que Dios nos enseña. Incluso esto sucede entre creyentes. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Dice así: "Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos". Benjamín leía este pasaje de la Escritura que es ahí en Deuteronomio, Moisés hablándole a su pueblo. Moisés tenía bien claro que después de su muerte se corromperían aquellos que decían amarle, que se apartarían del camino. Y eso fue lo que ocurrió. Al poco tiempo de haber entrado en la tierra prometida, ya empezaron a no hacer la voluntad de Dios. Ya empezaron, cuando incluso estaban ganando las batallas, a no obedecer
lo que el Señor les decía que tenían que hacer. Moisés da esta profecía al pueblo de Israel, pero también es una palabra vigente para nuestra época y nuestro pueblo. El hombre se caracteriza por romper sus pactos y sus promesas, que finalmente lo separan de Dios por caminos peligrosos de maldad, lo que acarrea juicios de Dios, donde hay rebeldía en el corazón humano, que tiende cada vez a distanciarse más de Dios. Dios debiera por ello continuamente castigarnos, pero no es así. Tenemos la gran misericordia y el amor de Dios, que nos permite seguir viviendo, aun cuando no estemos en santidad. Y sigue dándonos nuevas oportunidades, muchas oportunidades de vivir en santidad, de volver a Él, de reconocerle a pesar de nuestros errores, fracasos y caídas en rebeldía cada día, para que realmente Jesucristo sea el centro de nuestra existencia, de nuestros días, para que nuestros pensamientos estén de continuo en el Señor, para que no tan solo cuando doblemos nuestra rodilla, oremos al Señor y nos acordemos de Él, o cuando estemos en problema o en enfermedad, clamemos al Señor por ayuda, sino que el Señor desea que en nuestro diario vivir nos acordemos de Él, desde que somos pequeños hasta que tenemos que partir de este mundo. Que Dios sea realmente el centro de nuestra vida. No es fácil hoy día que Dios sea el centro de nuestra vida, cuando estamos rodeados de tantos inventos que nos distraen. Hay deportes, hay situaciones de las pantallas, los teclados, los juegos, muchas diversiones, mucho tiempo que ocupamos para entretenernos, para deleitarnos, para relajarnos, pero pocos son los que destinan unas cuantas horas a la semana para dedicarse de lleno a servir a Dios. Es maravilloso cuando los niños sirven al Señor. Atrae las mentes y las miradas de los adultos que miran con sorpresa cuando niños sirven al Señor. Acá Benjita y Esteban han tenido la experiencia de hace un tiempo ya, de los días domingo, de hacer unos videos para enseñar la palabra de Dios. Y han tenido que dedicarle tiempo. En esas horas previas a la elaboración del video, ellos tienen que dedicarle un tiempo para que el Señor les vaya guiando a ese video que ellos van a hacer. ¿Cómo se siente un niño después que ha servido al Señor? ¿Se sentirá amargado? ¿Se sentirá triste? ¿Se sentirá contento? ¿Acaso el servir a Dios es una experiencia mala, negativa? ¿O resulta ser una bonita experiencia, Esteban? En mi caso es una experiencia divertida porque yo transmito el mensaje a través de títeres, que es la modalidad que usamos con mi hermanito para transmitir la palabra. ¿Y te da alegría? ¿Sientes algo lindo en tu corazón el hecho de estar haciendo eso? ¿Qué causa eso en ti cuando ya terminó el video o sentiste que hicieron el trabajo? ¿Qué sensaciones te da eso? Mientras estamos haciendo la actuación, yo me siento nervioso porque no sé si está saliendo bien, pero cuando lo terminamos siento una especie de alivio, alegría, una mezcla rara de sentimientos en mi corazón. Vamos a preguntarle a Benjita también. Benjamín, ¿qué es lo que sientes tú cuando compartes con tu hermano mayor, Esteban, estos videos de enseñar la palabra de Dios a través de las redes sociales? Al principio, igual me siento nervioso. Mientras vamos como en mitad del video, me da risa por las cosas que
¿qué hacemos? Y de ahí, cuando termina, es como que se te sale el nervio, te da emoción por haber terminado, alegría y alivio. Es igual una mezcla rara. ¿Cómo se sentirán los ángeles de Dios y el Señor al ser testigo que, a pesar de que la situación espiritual del mundo de hoy es tan adversa, donde los profesores en los colegios están hundiendo a los niños en la ignorancia de las Escrituras, en la incredulidad, siempre el Señor se las arregla para que algunos lleguen a conocer su palabra y que sea el Señor parte de sus vidas. Él, con mucho amor y misericordia, un Dios perdonador, desea ser el centro de tu vida. No solamente de tu vida cuando estás en dificultades o a punto de morirte, sino que Él quiere dirigir tu vida por el camino del bien, para arreglar tu situación personal, familiar, para guiarte hacia la eternidad, una eternidad perfecta en su presencia. Él nos perdona día a día nuestros errores y sigue atento a estimularnos para que logremos entender que la mejor decisión que podemos hacer es que Jesús sea el centro de nuestra existencia, a pesar de que en la periferia y alrededor de toda nuestra vida y de la de nuestra familia, la ignorancia de las Escrituras, la incredulidad es lo que prevalece. Tú eres el centro de mi adoración. Tú eres la vida que late en mi interior, tú mi esperanza, tú mi confianza, mi alabanza, mi paz y mi casa. Solo en ti, Cristo, encuentro libertad. Solo en tu palabra afirmo mi identidad. Tú eres mi amigo, tú eres mi Padre. Siempre estás conmigo, mi Dios admirable. Levanto a ti mi adoración, Jesús, Hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Salvador, maravilloso Rey. Tú reinas con poder, cuán grandes son tus maravillas. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
centro de mi adoración. Estamos en Escudriñando las Escrituras con el capítulo 2 de la serie Viviendo en Santidad. Hoy día los colegios, como les decía, y usted pudo escuchar a Benjamín y a Esteban, que les hablaban de situaciones en las que sus profesores les prohíben de algún modo el llevar una Biblia o el pronunciar la palabra Jesús. Hoy día la situación no es diferente en otros lugares. Estamos hablando que este es un colegio masónico que supuestamente acepta todo tipo de creencias. ¿Qué es lo que dicen los colegios masones? Hablan sobre la educación laica, que es como que ellos aceptan cualquier tipo de... O sea, que los alumnos sean de cualquier creencia y respetan eso, pero no es verdad, por lo que conté en la parte anterior. ¿Te fijas? Son mentirosos. A nosotros nos hacen firmar un documento a principio de año si queremos que a nuestros hijos le enseñen religión. Yo les pongo que sí. Y después yo, sorpresa, un día revisaba el certificado de notas a fin de año y dice que yo rechacé que mi hijo le enseñaran religión. Y por eso ellos no enseñan religión. Mentirosos. Los mentirosos abundan en todas partes. Y los engañadores. La palabra de Dios dice ahí en Mateo 18:6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mejor que le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo el Señor. Es la forma también que dice el Señor ahí en Apocalipsis 18:21. Cuando un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, porque así serán también destruidos los que tratan de engañar a nuestros niños. Y claramente su intención, voluntaria o involuntariamente, pues ellos están recibiendo dinero para su familia por hacer esto, hacen esto de engañar a los niños con los libros de educación que están ya autorizados por el gobierno, pero finalmente hay otras actitudes, como la que contaron los niños, que ya eso no está en los libros, sino que depende de cada profesor. El decir: oye, tú no puedes hablar del nombre de Jesús, o decirle al otro: ese libro, la Biblia, no puedes traerla al colegio. Eso ya es cuenta de cada profesor. No le puede echar la culpa al sistema. Porque también hay otros profesores que no impiden ni la Biblia, ni tampoco impiden que un niño mencione a Jesús. Pero cada cual tendrá algún día que enfrentar los juicios de Dios. Ojalá que el Señor alcance a muchos de aquellos profesores para que se arrepientan de tan mal que han hecho a muchos. Generaciones enteras que se han perdido a causa de sus enseñanzas. De no guiar los niños a la
verdad de Dios. Estamos viviendo en un mundo complicado. Y de todas maneras, siempre existen estos que pueden salirse un poco de lo común del mundo y permitir, por ejemplo, que los niños también aprendan del Señor. Pero en general el carácter de los hombres en los postreros días ya está profetizado. No es algo nuevo. No es que nosotros nos estamos encontrando con algo diferente que nunca pensamos que iba a ocurrir. En el siglo I, también el apóstol Pablo profetizó ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Esta palabra que es perfectamente aplicable a nuestros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Gracias, Benjita. Algunos entonces mantendrán una apariencia externa de gente incluso buena, de gente religiosa, pero que rehúsa hacer viva la palabra de Dios. O sea, no solamente vendrán los típicos malos que han existido en todas las épocas, sino también vendrán aquellos con apariencia de piedad, pero que negarán realmente la eficacia de ella, porque rehúsan realmente hacer la palabra de Dios. Internamente sigue siendo la misma gente que no ha querido cambiar. La apariencia de piedad incluye ser parte de una congregación, conocer la doctrina, seguir costumbres cristianas que pueden aparentar ser buena persona, pero si no hay actitudes internas de creer, de amar y adorar realmente en espíritu y en verdad a Dios, la apariencia externa no sirve. No seamos engañados por personas que solo tienen apariencia de cristianos. Puede ser muchas veces difícil distinguir un verdadero cristiano, pero sus conductas diarias los denunciarán. Dijo el Señor en Mateo 7:20. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. No por sus ramas ni por sus troncos. A veces uno se encuentra una rama sin hojas y no sabe de qué árbol es eso. Solamente personas campesinas que viven a diario pueden reconocer. Pero lo normal es que no reconozcamos un tronco o una rama a qué árbol exactamente pertenece. Vendrán muchas personas que estarán con nosotros en la iglesia y no serán finalmente de los nuestros. Pero ¿cómo les reconoceremos? Por los frutos. Porque si yo veo que hay un árbol que tiene una manzana colgando de las ramas, ese es un manzano, no es un nogal. Debemos saber esto, que en la iglesia también ocurrirán estas cosas. El trigo crecerá junto con la cizaña, pero no sabemos a ciencia cierta. Solo podemos sospechar si alguien realmente es hijo de Dios por sus frutos buenos o malos, por si sus frutos son agradables a Dios y también que permanecen en el tiempo. Pues alguien puede tener muy buenos frutos, pero nunca más después los tuvo. O tener fruto abundante, pero los frutos ser malos, de mala calidad, no ser agradable a Dios. Mucho trabajo, supuestamente religioso, pero en realidad no está haciendo la obra que Dios desea que hagamos, de llegar a los necesitados espirituales y de todo tipo, para poder predicarles la palabra, para enseñarles la palabra, para que aprendan, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios de todo corazón y aprendan el amor.
No debemos juzgar nosotros ni condenar a alguien que no lo está haciendo muy bien según nuestra opinión. Esa no es nuestra misión, pero sí debemos ayudarles y guiarles. Estamos en los postreros tiempos. Los postreros tiempos es aquella época que va entre la primera y la segunda venida de Cristo. Dice entonces, como leía Benjita, que habrá hombres amadores de sí mismos, personas avaros, soberbios, vanagloriosos. Y usted ve hijos desobedientes a los padres, mucha ingratitud, mucha falta de fe, falta de afectos, que son murmuradores, que calumnian, hay mucha crueldad, personas que le agrada lo malo pero aborrecen hacer lo bueno, personas que son traidores, que aman los afanes, los deleites de esta vida. Estamos en un momento espiritual difícil. Aparentemente, como les decía al principio, seguir la corriente de cualquier persona de este mundo no parece tan malo, pero en realidad, cuando vamos al interior de sus familias, a cómo llevan sus vidas, qué es lo que piensan y qué tan alejados están de lo que dice la Escritura, en ignorancia o por rebeldía, nos podemos ir haciendo una idea de cuál será el triste final de aquellos que sencillamente no quisieron conocer a Dios. Hay características hoy día de los niños también en los colegios que son negativas. Por ejemplo, vamos a preguntarle a los niños, ¿qué características negativas ven ustedes en sus compañeros de curso? Características que ustedes saben que a Dios no les agrada. A ver, Esteban. Tengo compañeros yo que les gusta mucho mentir, mienten a sus padres mucho. Por ejemplo, yo tengo un compañero que él es muy viciado a los videojuegos y en un momento en ese videojuego había que comprar algo con dinero real y él estaba en reunión con otros compañeros y esos compañeros oyeron que él le decía a su mamá, mamá, ¿me puedo comprar algo en un videojuego? Y ella le preguntaba cuánto valía y él dijo así como, no, como unos 2.000 pesos y en realidad costaba como 700.000 pesos y él se lo compró con la tarjeta de la mamá. ¿Qué otras características, por ejemplo, has visto tú en tus compañeros, Benjita? Lo mismo del Esteban, o sea, no el tema de su compañero, sino que mis compañeros son muy viciados a los videojuegos y siempre en las clases online o virtuales, de repente no dejan hablar al profesor, porque ellos se quedan tonteando, diciendo cosas que no importan, la verdad, y todos estamos diciendo como, ya cállense, y esos compañeros como que no dejan hablar al profesor, no quieren, son sin respeto. ¿Sin respeto y desobedientes? ¿Sí? Y también como que le mienten a sus padres de repente. Eso escuché una vez sobre un compañero. ¿Alguna otra característica negativa que veas tú abiertamente en tus compañeros, Esteban? Algo que estuvo muy presente en un largo plazo de tiempo fue el sin respeto hacia Dios, porque había compañeros que enviaban stickers de WhatsApp con imágenes de algún personaje de Marvel, algún villano de alguna película, que en algún momento ponía una posición con brazos abiertos y la cosa es que a través de Photoshop editaban las fotos y hacían como si el personaje villano estuviera en la cruz y debajo ponían comentarios así como jajaja, XD, que significa algo así como XD, es como un conjunto de letras que conforman una carita, que es como un emoji con letras que parece una persona riendo. Una vez yo tuve un debate con mis compañeros acerca de Dios porque un compañero insultó a Dios
Y yo me enojé y empecé a discutir con él. Y, y eso. ¿Alguna otra cosa que te acuerdes que te parece que no le agrada a Dios del comportamiento que has observado tú en el colegio, ya sea de compañeros, de profesores? ¿Mm? Una vez recuerdo que unos compañeros míos empezaron a maltratar a otro compañero mío, compañero nuevo. Yo iba llegando a la sala porque tocaba la hora de clases y en el pasillo, no sé por qué razón, estaba ese compañero así como tiradito en el suelo y habían otros compañeros pegándole patadas. Y yo de ahí les pregunté, ¿pero por qué lo hicieron? Y ellos dijeron, no sé, él estaba contento. Pero la verdad, ese compañero estaba contento por todo, porque cuando, por ejemplo, él estaba nervioso, se reía. Estaba triste, como que se reía así. Y todos creían que le estaba gustando, pero no era así. Ya, con respecto a alguna idea contraria a la Biblia, que ustedes hayan sido testigos, ¿podrían relatarnos algunas cosas que le parezcan que no era de acuerdo a la Escritura o que hablan algo en contra de Dios o de la Escritura? Profesores o alumnos. Fue hace poco mi anécdota sobre eso. Estábamos en clases y la profesora de repente empezó a decir que cuando Dios creó el mundo y que como su criatura más importante era el hombre, dijo que para el momento del diluvio Dios despreció al hombre y lo dejó como la criatura menos importante y por eso quiso acabar con él. Por lo menos le enseñó el diluvio. Por lo menos le enseñó el diluvio. ¿Eh? El diluvio no lo podía negar porque hay muchas culturas que mencionan el diluvio. ¿Conoces tú alguna historia sobre el diluvio? Bueno, yo conozco varias, pero no las recuerdo a detalles. Recuerdo una a detalle que era, creo, la hindú, la de la India, que era que un agricultor quería hacer una plantación y para eso quería cortar los árboles de un bosque. Entonces él se pasaba toda la tarde, todo el día, cortando los árboles y después se iba a su casa. Pero siempre a la mañana siguiente los árboles habían crecido de nuevo. Entonces una tarde él acababa de cortar un árbol y una vieja salió de la tierra e hizo crecer los árboles. Y le dijo, es innecesario que cortes estos árboles porque no podrás plantar, porque pronto habrá un diluvio y todo sobre la tierra será inundado. Entonces la vieja le dijo, agarra una caja, métete con un loro y con una perra y con sacos de cereales y espera a que el diluvio pase. Y el hombre hizo lo que le decía la vieja. Entonces después terminó el diluvio, el loro con su pico cortó las aguas e hizo que asomara tierra seca. Y después el hombre se instaló en una cueva, empezó a salir a cazar y para su sorpresa, cada vez que llegaba a la cueva había unas tortillas de cereales calentitas recién hechas. Y un día él fingió que se iba a cazar, se quedó en la cueva y al final resulta que la perra, después de un rato, se desprendía de su piel de animal y se convertía en una joven hermosa y que le hacía las tortillas. Y después el hombre quemó la piel de perro
y al final se casaron y tuvieron muchos hijos que poblaron la tierra. Esa es una de las tantas historias de las diferentes culturas que hablan de que efectivamente el diluvio existió. Y primero nosotros creemos por la Biblia que el diluvio fue así. Pero usted ya ve que se le está enseñando el Big Bang y evolución para engañar a todos. La situación espiritual del mundo ha tenido que ser afectada claramente por todo esto. El asunto es qué tanto nosotros vamos a dejar que nos afecte nuestra vida. Debemos rendirnos al Señor, rendirnos a su palabra, rendirnos a que efectivamente sea la palabra de Dios la que dirija nuestras vidas para que el comportamiento, las conductas de las personas cambien. En realidad no habrá una persona en este mundo que podrá cambiar el mundo. Pero sin embargo, cuando Cristo regrese, cuando Él vuelva a la tierra y establezca su reino y esté para siempre con nosotros, las cosas cambiarán. No sirve que el pueblo se tome el poder, ni tampoco que las personas aparentemente buenas lleguen al poder, pues nosotros sabemos que cuando llegan al poder se pervierten finalmente y terminan haciendo igual lo malo ante los ojos de Dios. Hoy día los gobiernos en forma general no hacen la labor de la palabra de Dios. Son muy pocos los líderes que siquiera se acuerdan de Dios en sus discursos. La palabra de Dios dice que todos los gobiernos y los líderes del mundo están puestos por Dios. El Señor nos ayude en todo tiempo a servirle, a escucharle, y que no bajemos los brazos, porque en los colegios están pasando muchas cosas. Y sabemos que ya la palabra de Dios nos enseña en los colegios. Es muy raro que alguien hable de la palabra de Dios como parte de una materia que quiera enseñarle a sus alumnos. Nuestra misión como padres, como adultos, es enseñar nosotros a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que Dios existe y que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, y que tenemos un camino, solo una verdad, que nos hará libre del pecado y que nos llevará a vida eterna. Esa verdad se llama Jesús. Es la única luz que nos puede guiar a la salvación. Es solo Él y nadie más que Él. Rendirnos a Él será lo mejor que podamos hacer en este tiempo de soberbia, en este tiempo de maldad, en este tiempo de incredulidad y desobediencia. Rendirnos a Él y enseñarle eso a nuestros hijos será el mejor legado que le podamos dejar eternamente. A veces nosotros pensamos que el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es una buena educación y sería todo. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros niños es haberle enseñado la palabra de Dios para que, metidos en este mundo difícil, que es aparentemente ingobernable por Dios, aparentemente, ellos puedan sobrevivir bien y seguir creyendo y rindiéndose al Señor.
solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total adoración, porque yo solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total adoración. Mis cargas te entrego, me rindo a ti. Yo estoy confiando solo en ti, solo en ti. Mis cargas te entrego, me rindo a ti. Yo estoy confiando solo en ti, solo en ti. Y hoy me rindo a ti. Derramo mi corazón ante ti, mi gran Rey. Mis cargas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay. Y hoy me rindo a ti. Derramo mi corazón ante ti, mi gran Rey. Mis cargas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo número 2 de la serie Viviendo en Santidad, titulado La situación espiritual del mundo de hoy. El ser humano hoy día ha fundado toda su vida en base a un supuesto humanismo y no encuentra reposo sino en descansar 15 días al año, darse algunas horas de reposo y de relajación, y trabaja, come, vive y muere sin Dios. Todo porque se nos ha engañado desde pequeño. Y el sacrificio de Cristo, que es nuestro gran reposo de nuestros pecados y de nuestras malas obras, ha sido dejado de lado. A pesar del tremendo sacrificio de Jesucristo, abundan los pecadores que se burlan y desprecian lo hecho por Dios por nosotros, y cómo han pasado ya 20 siglos y aún no ha regresado el Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 7 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los padres, acá en 2 de Pedro capítulo 3, es una referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento y también a los creyentes de la primera generación de cristianos, la llamada iglesia primitiva. Los postreros días es el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. Y en ese sentido nosotros como Pedro vivimos en este tiempo de los postreros días.
Los burladores de los cuales habla Pedro, estos de los últimos días, dicen que Jesucristo nunca volverá. Los falsos maestros de estos días postreros también ridiculizan la promesa sobre el advenimiento del Señor, se burlan de los creyentes, pues no han creído la Biblia o no la conocen, y creen la necia hipótesis atea sobre el origen del mundo y de las especies, y además siguen incluso sus propios deseos, afanes y pasiones. Ellos dicen que no hay Dios, y si no hay Dios, entonces cada cual cree poder hacer todo lo que desea. Ellos dicen que somos libres de hacer todo lo que queramos, y que se puede vivir como mejor le parezca a cada uno, y que si hay Dios, en todo caso Él no intervendrá en la historia del hombre, que no va a castigar nunca a los malvados, ni que va a destruir la tierra, e incluso niegan la existencia del infierno. Dicen que es solamente para asustarnos. Los falsos maestros no creen que el diluvio de Noé haya ocurrido y creen que no hay evidencias de que Dios haya intervenido jamás en la historia. Por eso, 2 Pedro capítulo 3 dice, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación, pues no creen que desde la creación hasta esta fecha haya ocurrido una gran intervención de Dios, el diluvio de Noé, que ocurrió 1656 años después de la creación, según los datos obtenidos de la suma de las genealogías ahí en las escrituras del Génesis. Esto por ignorancia de las escrituras, porque no la han estudiado, porque se tragaron lo que les enseñaron en los colegios y universidades, maestros ateos, científicos falsos, que guiados por sus propias observaciones han desechado la palabra de Dios. Erradamente creen en la madre naturaleza, que sigue invariablemente leyes naturales ciegas, sin intervención sobrenatural. Y tratan de dar explicaciones naturales por el azar para todas las cosas existentes, incluso las perfectas leyes naturales. Creen además en el principio de la uniformidad, es decir, que los procesos existentes en la naturaleza, desde la creación del mundo hasta nuestros días, han actuado siempre de la misma forma y esencialmente con incluso la misma intensidad en el pasado como en el presente, que no ha habido un evento catastrófico como el diluvio, y que son procesos naturales incluso sin dirección, a ciegas, y que todo eso es suficiente para explicar todos los fenómenos que han ocurrido y que podemos observar en la naturaleza, en las rocas, en los lagos, en las montañas, en todo sitio. Una explicación necia por donde se le mire, pero suficiente para desechar a Dios de sus vidas y vivir libertinamente. El principio de la uniformidad está íntimamente ligado a las teorías de la evolución de Darwin y el Big Bang e incluso la observancia de los cielos. Y al observar los cielos piensan que no ha habido ningún evento catastrófico después del comienzo de todas las cosas. Si aceptaran que la Tierra fue trastornada y cambiada por cataclismo y catástrofes como el diluvio universal, entonces al hacer la datación de diversas cuestiones geológicas, cambiaría totalmente la percepción y sus hallazgos. Está toda su fe en la hipótesis que reemplazaron la enseñanza de la Biblia en colegios y universidades, y si se dieran cuenta que realmente existió un diluvio, se vendrían al suelo y quedarían hecha polvo todas sus hipótesis. ¿Por qué hablar del diluvio? Porque aquí se basa para poder explicar sus teorías que han engañado a las personas y han desechado las escrituras. Los burladores, unos científicos mentirosos y otros incrédulos, ignoran deliberadamente una realidad, el gran diluvio universal, que es fundamental para poder entender por qué la ciencia habla de millones de años y por qué la Biblia habla de tan solo 6.000 años. Dios, hermano, dejó clara su palabra y dice claramente que Dios interviene en los asuntos de los hombres cada día. Él nos provee de vida, de alimentación, de vestimenta, de abrigo, de muchísimas otras cosas más. Y anhela también apartarnos del mundo para santificarnos según su pureza y amor. Dios intervino con el gran diluvio para castigar la maldad de los hombres y su falta de santidad. Y si ya intervino una vez, todo el planeta también volverá a hacerlo. Y habrá un juicio final que condenará la maldad,
que condenará a aquellos hombres que viven cada cual según sus propias convicciones, alejados de Dios, sin Dios ni rey en sus vidas. Los incrédulos ignoran voluntariamente a Dios y lo que Él ha hecho. Esconden e ignoran las innumerables pruebas del diluvio universal y no las dan a conocer a los niños y adolescentes que estudian en colegios y también a los jóvenes que estudian en las universidades. Se enorgullecen los científicos de tener su propio conocimiento del bien y del mal. Viven ciegos tratando de justificar por qué le están enseñando estas cosas a nuestros jóvenes y por qué la gente está cambiando, creyendo que está desarrollándose, evolucionando hacia un mejor ser humano. Pero la verdad no es así. Quieren conducir su vida de acuerdo con los propios preceptos inventados. Pretenden ser objetivos en sus razonamientos. Aunque Romanos capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, se jactan de creer en la investigación científica, basada en supuestas evidencias que son falsas o inexistentes. Ignoran deliberadamente un hecho bien fundamentado en la historia, la existencia de Dios, y darle gloria a Dios. Ignoran el diluvio y rechazan voluntariamente al Creador para fundamentar su supuesto que cada ser humano puede actuar como mejor le parezca, desligándose de un hacedor que les hará rendición de cuentas al final de los tiempos. La verdadera geología comprueba el diluvio. Es cosa que usted investigue estas materias y se encontrará cuán falsas son las enseñanzas de colegios y universidades. Ellos, los que nos enseñan en las universidades y en los colegios, ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas, por lo cual el mundo antiguo, es decir, unos 2400 años antes de Cristo, pereció anegado en agua, salvo Noé y su familia. Y diversas culturas, como decían los niños, nos hablan, ya sean en fábulas o en cuentos, de este acontecimiento que invariablemente hablan de un diluvio universal. Si esto hubiese sido un invento de los hebreos, no estaría en culturas tan diferentes que ni siquiera conocían a los hebreos. Los cielos y la tierra fueron formados por la palabra de Dios. Él habló y vinieron a ser, dice la Escritura. Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La tierra fue formada, dice Pedro, surgida del agua y asentada en medio de las aguas. Génesis en el capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos por Génesis 1:2 que la superficie de la tierra estuvo en el pasado cubierta de agua. Génesis en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Claramente había una estructura diferente, hermano. La Escritura nos dice, no los detalles cómo Dios lo hizo, pero dice lo que hizo. Dios hizo un firmamento o expansión para separar el agua sobre la tierra de la niebla o cubierta de nubes por encima de la tierra. Entendemos entonces que la tierra estuvo cubierta de una espesa niebla de agua en que la vida no habría sido posible de sostener si Dios no hubiese separado las aguas de la tierra. Y el firmamento que surgió proveyó una clara atmósfera en la que podemos respirar y en donde la vida días después el Señor la desarrolló. No son millones de años. Génesis el capítulo 1 versículos 9 y 10 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Los continentes, hermano, fueron separados de los océanos. De aquí la expresión la tierra surgía del agua. El Salmo de David, el Salmo 24, versículos 1 y 2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué hablar de esto? Porque aquí yace uno de los elementos fundamentales que los incrédulos han destruido estos últimos años. Han tratado de hacernos creer con falsas evidencias de que la enseñanza del Big Bang y evolución es correcta. Solamente falsas evidencias, incredulidad, desechar a Dios. Sean cual sean las implicancias científicas de lo que vemos acá en la Escritura, de la aclaración de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, sabemos que la tierra es un mundo acuoso y cubierto de nubes. Los seres vivientes están compuestos en general mayoritariamente de agua. 3/4 partes de la superficie son océanos y mucha parte de ella está cubierta de nubes. La Tierra entonces es el único planeta acuoso que conocemos y por ello el único que puede sustentar la vida humana y a tanta diversidad de seres vivientes. Las explicaciones que nos da la Biblia son suficientes para entender en forma simple la creación de todo, la existencia y gobierno de Dios el Creador por sobre todo lo creado. Y eso lo han ocultado de los niños y no quieren que los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni nadie crea y conozca la verdad, para que finalmente las personas se alejen de Dios y cada cual haga lo que mejor le parezca, para que nadie sea santo ni apartado para Dios, sino que todo esto lo han hecho en forma universal para engañar a toda la humanidad. Hoy vemos tristes resultados sobre el mundo, en donde las personas se han alejado del Señor, a tal punto que cuesta a muchos creer. Hoy día parece para muchos que hablar de la cruz de Cristo es casi algo iluso. Pero el Señor sabe que aunque cueste creer, siempre el Señor dejará personas preparadas, las preparará durante años para que con dificultad o incluso arriesgando sus vidas, vayan a otros para entregarle la verdad. No es fácil creer hoy día en esta sociedad, creer en el Génesis, pues han aparecido muchos durante años tratando de engañarnos, de lavarnos el cerebro, para que ya no miremos la Biblia, sino que miremos los libros de ciencia como portadores de la verdad. Y esos libros de ciencia nos dicen que no hay Dios, que si no hay Dios, no hay una ley moral que rija nuestras vidas. Por lo tanto, el hombre hace sus leyes morales y cada cual hace lo que mejor le parece. Y eso significa perdición de toda la humanidad. Y eso significa alejamiento de Dios. Significa que el hombre es el centro del universo y no Dios. Y nosotros entendemos claramente, creemos que nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, es el Señor de los cielos que se hizo hombre y que en Jesús vino a nosotros a darnos vida y vida en abundancia, a seguir formando parte de este mundo, pero ya no perteneciendo espiritualmente a este mundo, sino que teniendo nuestra ciudadanía en los cielos. Vivimos guiados por el Espíritu Santo para que no ensucie nuestras mentes con toda la basura que nos han tratado durante años de meter en nuestro cerebro desde que somos pequeños.
más que una declaración. Creer es declarar lo que tus ojos aún no han visto, teniendo la confianza que un día Dios lo hará. Creer es adorarle en medio de la prueba. Creer es no dudar en su palabra de poder. Creer es obligarse a los pies de Jesucristo y dejar en sus manos poderosas tu necesidad. Si tú dices a mi siervo que sea sano, yo sé que mi siervo sanará. Así declaró aquel centurión romano que creyó completamente en el poder del Salvador. Si tan solo tocare su manto, yo sé que sanado seré. Así declaró aquella
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo segundo de la serie Viviendo en Santidad. Estamos terminando este capítulo, hermanos, esperando que la próxima semana sigamos con una segunda parte de todo esto, porque el Señor está haciendo cosas en nuestras vidas y nos está enseñando. Los niños hoy día tienen dos opciones: creer totalmente a ciegas lo que le dicen en el colegio y empezar a creer en su vida que Dios no existe, o que todo lo que ellos ven surgió al azar. Pero nuestra mente, hasta la mente de un niño, se puede dar cuenta que ni un lápiz ni una goma se pueden crear en forma espontánea. Pero sin embargo, ha sido tanta la dureza del corazón del hombre que ha llegado a inventar tal patraña que todo lo más complejo que existe de seres vivientes y de todo lo que hay, las leyes naturales y todo, fue producto del azar sin intervención de ningún Dios. Pero hoy día nuestros niños, los que han sido educados en la palabra de Dios, tienen otro punto de vista. Ellos saben que existe un Dios, que hay un Dios verdadero que conoce nuestros corazones, que sabe cuando nos portamos mal, cuando nos portamos bien, y Dios sigue actuando en sus corazones, haciendo cosas. De tal manera que cuando un niño tiene una mala conducta, sabe que puede pedirle perdón a Dios, y ese Dios que no ven, pero sí pueden llegar a creer que les ha escuchado y les ha perdonado. Benjita, ¿qué te pasa a ti cuando tú tienes un problema, te has portado mal tal vez, has hecho algo que te das cuenta que no fue correcto? ¿Qué haces en tu intimidad? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Oras? ¿Qué oras? Cuando sé que hice algo malo y eso, yo empiezo a pensar, ¿por qué lo hice? ¿Cuál era el objetivo de hacerlo? Y de ahí empiezo a reflexionar, y es algo raro que me pasa, que cuando me pongo a reflexionar, estoy pensando, digo, ya, seguramente fue por tal cosa, y me empiezo a acordar de otra cosa, y de ahí asocio esa otra cosa a otra cosa, y como que al final es como, ¿verdad que estaba reflexionando? Y ahí me pongo a orar de nuevo. O sea, me pongo a orar. Pero, ¿qué pasa espiritualmente? ¿Qué te pasa espiritualmente? ¿Qué te pasa espiritualmente? O sea, ¿te sientes culpable? ¿Piensas que hay algo de arrepentimiento en tu corazón? ¿Qué pasa contigo? Me siento mal por lo que hice. Y oro y digo que por favor no lo haga más. Eso. ¿Le pides ayuda a Dios? A veces se me olvida, pero sí, la mayoría de veces sí. Ya, a ver, tú quieres hablar, Esteban, dime. Bueno, después de tener una pelea, yo al principio de mi reflexión siempre empiezo a echarle la culpa a la persona con la que tuve la discusión. Después, poco a poco, voy pensando en mis errores. Después me doy cuenta que en realidad fue gran parte de mi culpa y me siento arrepentido. Y si me doy cuenta que lo que hice, por ejemplo, si fue una pelea con mis padres y les falté el respeto, recuerdo el mandamiento, el de, ¿cómo era? ¿Respetar a los padres? Honrar. Honrar a los padres, y allí entro en oración y eso. No se olvide de enseñarle la palabra de Dios. Los niños están recibiendo información falsa en los colegios, pero si usted le está enseñando otra cosa,
También otra cosa los niños entenderán cuando están metidos en diversas dificultades. Que el Señor guíe sus vidas y les permita ser un buen director de los que dirigen la vida de sus seres queridos hacia la verdad. Y la verdad es el Señor Jesucristo. Él es el santo al cual debemos tratar de alcanzar. Cuando te sientas que has fallado al Señor, cuando te sientas culpable de las cosas que has hecho, mira esa cruz, que en la cruz puedes encontrar el perdón de tus pecados. Que esa cruz hay que enseñarla a niños y jóvenes para que afirmen sus pasos por el camino de Dios. Y cuando en colegios y universidades le estén enseñando mentiras, puedan reconocer que aquello es mentira y encontrar en la palabra de Dios el consuelo, la dirección correcta, la paz y el perdón, porque allí está el verdadero, el Dios que formó a cada uno de nosotros y que tenía todo este precioso mundo preparado para que nosotros habitásemos en él. Levanta un clamor a Dios y deja que el Señor guíe aquellos pasos que tal vez has dado mal. Y si en algo te has equivocado en la enseñanza de tus hijos, hoy puede ser una ocasión de pensar que los niños, los jóvenes, se están perdiendo en multitudes y todavía hay esperanza hacia ellos. Nosotros, los conocedores de la verdad, somos también los portavoces de la cruz, del mensaje correcto, del mensaje restaurador, del verdadero, del que nos llevará algún día a la presencia de Dios y a salir ilesos de aquel juicio final, porque el Santo de los Santos vino a apartarnos para un día disfrutar para siempre con Él en su reino celestial, en donde estaremos todos los santos juntos a Él, disfrutando para siempre de sus promesas.